Hola, ¿cómo están todos? De nuevo acá en el canal, La Matemática es Fácil, con la sección 15 del texto de Halmos. Estoy tomando los teoremas para ahorrar tiempo y los estoy pegando acá en la pizarra. Entonces, vamos con el tema de las bases duales. Vamos a construir una base en el dual y vamos a demostrar con ese resultado que la dimensión del espacio dual es la misma dimensión que la del espacio de partida. En el caso, todo esto lo estamos hablando en el caso finito dimensional. Entonces, vamos a leer el teorema. El teorema dice que si V es un espacio vectorial n dimensional y si tenemos una base x1, x2 hasta xn del espacio V y damos una cierta n tupla de números del cuerpo de escalares, eh, cualesquiera, entonces hay una y solo una funcional lineal sobre V que evaluada en esos vectores de la base me dan precisamente, acá hay un error en el libro tiene muchos errores, esta traducción. Debiera decir acá en la última línea, vamos a colocarlo, debiera decir sencillamente que x sub de i del elemento del dual, que acuérdense ustedes que esto se define como i aplicado a x sub i, me da el valor S alfa sub i. Esto para todo i de 1 a n. Bueno, para todo i se entiende que es de 1 a n, está acá escrito. Entonces, bueno, vamos a hacer la demostración. La demostración es muy sencilla. La demostración, bueno, vamos a primero construir la tal funcional. Entonces, vamos a primero probar que existe un tal i. Entonces, bueno, fíjense que cualquier elemento del dual, si i pertenece a v', el i queda caracterizado por lo que valga en una base. Es decir, que si yo conozco los valores de i en los x sub i, esto me determina completamente el elemento este de acá. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque i, vamos a escribirlo así, i aplicado a un vector cualquiera, x, va a ser sencillamente, como ese vector se puede escribir en la base, vamos a poner unos beta sub i acá, no voy a poner de dónde a dónde van los índices, y esto es igual a sumatoria de beta sub i por linealidad de i de x sub i. Si conozco estos valores, entonces conocemos el valor de i en cualquier x. Entonces, esa es la clave para entender esta proposición, que los elementos del dual quedan caracterizados por sus valores en una base cualquiera. Entonces, vamos ahora a construir nuestra, ya visto esto, nuestra funcional de la siguiente manera. Yo voy a tomar y evaluada en un X. Y fíjense que me quedaba esta expresión. Y bueno, estos valores los tengo prescritos. Estos valores son precisamente los alfa sub i que me dan a mí de entrada. Note que si X es cualquier elemento de la base, note que si X es cualquier elemento de la base, X igual a algún X sub i, entonces ese X sub i se tiene que poder escribir como ceros en todos los elementos, cero en x1, cero en x2, más bla, bla, bla. Va a haber un 1 en la posición x sub i y cero porque si no, no fuera una base. Y cero en las demás posiciones. Voy a ponerlo así. Es decir, que si nosotros aplicamos esto, me va a quedar que i de x sub i es precisamente el valor este prescrito alfa sub i, porque todos los betas están valiendo cero, salvo uno que vale uno, que es precisamente el índice que me interesa.
Entonces, nada, eso concluye la demostración del resultado. Eh, la unicidad, bueno, supongamos que existieran dos, tendrían entonces que ser la misma cosa. Si existieran dos, si existieran dos y, vamos a llamar y tilde, con la misma propiedad, al coincidir en una base por esta relación que tenemos acá, esta importante relación, entonces van a coincidir en todos los valores del espacio porque sencillamente esos valores determinan la funcional lineal. Es decir, dar una funcional lineal es equivalente a dar una n-tupla de vectores. Y esa n-tupla también podemos pensar que induce un funcional eh, escribiendo las cosas de esta manera como las estamos escribiendo. Entonces se tomaría una base, se tomaría los valores de la base serían los valores de la n-tupla y eso me caracterizaría un elemento del dual. Fíjense que hay una relación, eso sí, de dependencia con la base que se tome. Pero bueno, creo que el resultado es claro. Vamos con el siguiente teorema que ya nos pasamos un poco de los 5 minutos que me había tomado para cada teorema. Muy bien, continuemos con nuestro video. Vamos a mover esto acá arriba. Este es el siguiente teorema que es casi para mí el mismo teorema anterior, pero bueno, vamos a leerlo. Si V es un espacio vectorial n-dimensional y si tomamos de nuevo una base de V, x1 hasta xn, entonces hay una base determinada de forma unívoca x' en el dual, o sea, vamos a tomar una base en el dual eh, formada por, vamos a ver que son n vectores, con la propiedad de que esos vectores de la base dual, si los evaluamos en los x sub i, me da el delta de Dirac. Por cierto que acá otro error de tipeo en el libro, por eso que yo les recomiendo la versión del libro en inglés, no es porque ustedes la compren en inglés, que la debieran comprar, sino que sencillamente no tiene tantos errores como esta versión que se puede descargar en internet. Aquí sería IJ al final, la última línea de nuevo. Esto es delta de IJ. Entonces, bueno, voy a hacer sencillamente la idea de la demostración porque sencillamente, bueno, nosotros sabemos que si yo doy, vamos a suponer que yo doy los valores, ¿verdad? Los valores, o sea, quiero construir un funcional, vamos a llamarlo como lo llama él, IJ, que este funcional va a valer 0 en todos los elementos de la base, salvo cuando I es igual a J, que entonces eso se escribe matemáticamente como la delta de Dirac. Nosotros acabamos de ver un resultado que yo puedo prescribir esos valores y entonces sencillamente puedo conseguir los funcionales porque lo acabamos de mostrar. ¿Esos funcionales son linealmente independientes? Bueno, sí lo son, estos funcionales IJ, porque si yo tomo una combinación de ellos, vamos a suponer que yo tome beta sub J, IJ, y esto sea idénticamente cero, el funcional nulo, entonces como yo puedo evaluar esta cosa, esta sumatoria la podemos evaluar, ¿verdad? ¿En dónde la vamos a evaluar? Bueno, lo voy a evaluar en los vectores de la base. En los vectores de la base, tomemos, qué sé yo, el vector xk. Esto va a ser cero salvo el índice beta k que va a sobrevivir. Y entonces ese índice va a ser igual a cero porque el funcional ese es el funcional nulo. Entonces son linealmente independientes y se puede probar también que generan el espacio dual porque cualquier funcional va a ser una combinación de estos funcionales. Eso se los voy a dejar como ejercicio para no pasarnos del tiempo prescrito. Ejercicio, estos funcionales IJ generan, bueno, es muy fácil, generan el espacio dual. Tomen otro funcional que saben que sus valores quedan determinados en la base esta que tenemos, y hagan una construcción ahí bastante sencilla. Y J generan el espacio V'.
Entonces, esto implica estas dos cosas, la, hechos que son linealmente independientes y que generan el espacio y que son precisamente por la definición, son n elementos. Eso significa que el espacio V' es n dimensional, que era lo que queríamos probar. Entonces, fíjense la cuestión, tenemos V con su base, x1, x2 hasta xn, y somos capaces de construir en V' una base, una nueva base, i1, i2 hasta in, con la propiedad de que si hacemos el corchete de Dirac entre estos dos vectores, este resultado es precisamente la delta de Dirac, delta I. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro segundo teorema, nos quedan 4 minutos para no pasarnos de los 15. Vamos al tercer resultado de la sección. Muy bien, entonces vamos a borrar acá y vamos al tercer resultado, al tercer teorema, que es un teorema muy sencillo. Fíjense que lo que nos dicen que si yo tengo dos vectores distintos, entonces tiene que haber algún funcional en el dual que difieran esos dos vectores. Entonces, bueno, si uno sabe el concepto de base, la demostración de este resultado es como muy natural. Entonces, si los vectores son, si el vector u, voy a hacer la demostración acá, es distinto del vector v, ambos pertenecen a mi espacio vectorial, entonces, si yo tomo una base x1, x2, xn, base del espacio v, entonces, cada uno de estos vectores se escribe como una combinación de los elementos de la base. Alfa sub i multiplicado por los x sub i. También v con distintos escalares. Pueden ser que algunos sean iguales, pero hay una familia de escalares que son los que no me dan esta caracterización. Voy a poner acá otro índice, aunque no es necesario. XJ. Como son distintos, entonces eso implica que existe un índice i tal que alfa sub i es distinto de beta sub i. Piénsenlo un momento, si fueran iguales en todos los elementos de la base, esas dos combinaciones serían la misma, lo que no puede ocurrir. Pero entonces, con la definición de nuestra base dual, acuérdense que tenemos asociada a esta base de acá una base que la llamamos I1, I2 hasta IN, base dual, que tenía la propiedad de que si yo evalúo estos vectores en la base, el resultado me da la delta de Dirac. ¿Qué pasa si yo tomo precisamente el I sub I donde difieren los dos vectores? Claramente I de I de U menos V va a ser igual, todos van a morir, va a ser igual precisamente a alfa sub I menos beta sub I, porque esto es lo que nos hacen estos funcionales. Ven el coeficiente en la base. Y entonces, como sabemos que esto es diferente, son diferentes los vectores, esto que está acá es diferente de cero. Y ya está. Entonces, los vectores difieren en ese funcional y sub i precisamente. Entonces, eso concluye la demostración del resultado. Espero que se lleven una clara idea de lo que significa esta base dual. Es bastante sencillo. Y nada, que le den me gusta al video y que los que no se han suscrito al canal se suscriban. Tenemos el grupo de Telegram para interactuar. Nos vemos pronto. Hasta una nueva oportunidad.